Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 11 de mayo. Hoy vamos a hablar sobre el aniversario que tuvo la Ley de Acceso a la Información Pública. 7 años de estar en vigencia esta ley. Me acompaña en el estudio nuestro buen amigo Marcos Rodríguez, secretario gubernamental para la transparencia. Está conmigo para poder platicar sobre este tema tan importante como es el tema de la ley, de la vigencia de la ley de acceso a la información pública. Cuántas cosas no se conocían antes sobre lo público. Hoy realmente hemos avanzado. La democracia nos permite a todos en El Salvador estar con una información que, como digo antes, no la teníamos. Es de valorar todo lo que se está haciendo sobre este tema. El país realmente en este tema ha avanzado. Marcos, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias Julio por invitarme. Buenos días a todos y todas las televidentas y ojalá sea entretenido lo que vamos a platicar. Perfecto, vamos a hacer una propuesta interesante con el secretario de Transparencia del Gobierno de la República. Quiero también recordarles que nuestro periódico digital informatvx.com está siempre a la disposición. Usted tiene que accesar y ahí estamos hablando, por ejemplo, de los 7 años de la Ley del Acceso a la Información Pública. Informatvx.com es el periódico digital que usted debe visitar. Ahí tenemos las notas importantes relacionadas, por ejemplo, con el tema que hoy vamos a abordar. El secretario de Transparencia está en nuestras notas también ahí. Esa es la propuesta que tenemos para esta mañana. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana vamos a platicar con el secretario de Transparencia del Gobierno, Marcos Rodríguez. Está conmigo para poder platicar sobre los 7 años de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Marcos, el país avanza en democracia sin duda en muchos aspectos y en el tema de información el país también tiene no solamente lo que pueda decir las redes sociales que a veces dicen cualquier cantidad de cosas, sino la información fidedigna, la información que antes no se tenía. El país ya tiene, es un proceso interesante cómo el país accesa a esta información. Bueno, mira, de esto del acceso a la información pública tiene mucho que ver con la democracia, porque lo que está en discusión en el fondo es quién es el dueño del Estado. Si el Estado es dueño, si del Estado son dueños algunas personas, un rey, empresas, entonces la ciudadanía tiene que pedirles que le compartan información si ellos quieren y si no, no le dan nada. Pero si partimos de que la ciudadanía es dueña del Estado, también es dueña de la información que tiene el Estado. Entonces se establecen algunas reservas, hay 8 en la ley, que dice que en estos casos no se va a dar información. Y esos casos son que la información sea inexistente, lo cual es habitual, dada la falta de archivos que hay en el Estado. 2, que haya procesos de investigación judicial o policial de por medio. 3, que pueda comprometer la seguridad nacional. 4, que la información vulnere la privacidad de una tercera persona, como persona, ¿no? Pero fuera de eso, ¿no? La ley de El Salvador es de las que tiene menos reservas en todo el mundo. Incluso hay una ley modelo de la OEA que fue publicada alrededor del año 2010-2011 que tiene más reservas que las de El Salvador. La de El Salvador es una de las buenas leyes del mundo. Fue considerada la 4ª, la 5ª mejor ley del mundo. Hay 110 leyes. Y miren que tener una buena ley es importante. Algunos estarán diciendo, sí, pero importante, todas las leyes son buenas, pero no se aplican. Eso no es cierto. Yo escuché una vez un español decir, cuando una ley no se aplica es porque no es buena. Porque ha sido mal hecha o hecha con trampa para que no se aplique. Hay muchas leyes de ese tipo. Mira, Marcos, y en el caso, digamos, de lo que teníamos, el modelo que teníamos antes, que por supuesto había mucha opacidad, no había transparencia, ese modelo antiguo que manejamos por años y años y años, a este modelo nuevo, ¿cómo hemos dado ese salto? Información que antes no se podía compartir, que
eran secretos, todo era un secreto realmente a nivel público. A ver, alcanza a que piensen en lo siguiente. Si ustedes querían un documento o una información del Estado antes del 2012, ¿a quién se la pedían? Ustedes podían ir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Obras Públicas, a Presidencia de la República, a CEPA. ¿A quién le pedían la información? En primer lugar, no había nadie a quien pedírsela. En todo caso, el titular. Lo más normal es que le dijeran para qué quiere la información. ¿Cierto? Hoy, no, existe la oficina en la entrada de todas las instituciones, con gente especializada. Usted puede pedir la información hasta por correo electrónico. La mayoría de la información se hace por vía electrónica, ¿no? Y usted no tiene que justificar para qué la pide, porque se parte que la información es suya. Y si es suya, usted no tiene por qué andar explicando para qué la quiere. No le van a explicar, a preguntar eso. Porque usualmente la gente decía, bueno, esa información la buscan los periodistas, ¿verdad? Así era. Y muchas veces los periodistas antes la conseguían filtrada, ¿cierto? Actualmente la puede pedir un periodista incluso. Yo he visto artículos completos del Diario de Hoy, la página, donde la fuente es el portal de transparencia. O sea, no tienen que levantarse de la silla, prenden la computadora. Hay 300.000 documentos subidos. Y la ley lo que establece es que hay determinada información que tiene que estar expuesta al público de manera permanente. Y plantea un mecanismo de actualización. Yo no sé si es cada 3 o cada 6 meses, en que determinada información se debe ir actualizando. ¿Qué hay en esa información? Los salarios de la mayoría, de todos los funcionarios públicos y los empleados de alto nivel. La CV de ellos, las currículas también de los asesores, cuánto ganan los asesores. En Casa Presidencial nos solicitaron hace unos días si Tarsi Salomón López está trabajando ahí o no, y cuánto gana y cuál es su puesto, y lo mismo con Marco Fortín. O sea, la gente pregunta, han preguntado de la partida reservada o de la partida discrecional del presidente. Ustedes conocen... De estos funcionarios luego que salieron de... Sí, de estos. Es decir, hoy no tarda lo que un dulce en la puerta de la escuela. ¿Y están trabajando todavía para el Estado los dos? Sí, Tarsi y Fortín. Están. Bueno, Tarsi fue nombrado comisionado por el presidente de la República, es público. ¿Cierto? ¿Fortín? Lo que querían saber, Fortín es asesor en Secretaría Técnica porque hay unos proyectos grandes de agua, ¿no? Y hay gente que le gusta más, otra menos Fortín, pero una cosa es cierta, tiene una enorme experiencia sobre la gestión del agua. Y él está asistiendo a Secretaría Técnica sobre esos proyectos. ¿Por qué se le cambia entonces? Porque no es lo mismo administrar una institución que ser asesor. Es decir, a ti mañana te pueden deponer como periodista y ya no vas a estar sentado frente a la cámara, pero puede considerar el dueño del canal que tú tienes una enorme experiencia sobre el tema y durante un periodo de transición te contrata para considerar proyectos que se hicieron o se plantearon durante tu gestión y que tú los conoces mejor que nadie. O sea que esto en realidad no tiene nada raro. La gente cree que cuando se depone un funcionario es porque se lo sanciona. Hay toda una discusión también en la Asamblea Legislativa con los asesores, quiénes son, y si no ganaron, ¿cómo es que pueden estar ahí? No, es que una cosa es ser electo por la gente y otra es conocer un tema. Yo conozco muchísima gente que sabe una barbaridad de muchos temas, pero no las vaya a presentar a una elección porque no ganan. No tienen empatía, por distintas razones. Una cosa es saber, la gente que está en puestos públicos de dirección porque está comprometida con un programa y directa o indirectamente le eligieron los electores. Y como dicen en España, el electo es sagrado. El electo podría ser analfabeto si no hubiese una ley que lo establece, ¿cierto? Pero ese electo lo eligió la gente, ¿verdad? ¿Quién es una persona, salvo que cometa un delito flagrante? Entonces se cuida justamente el mecanismo de representación de la democracia. Ahora, más allá de eso, que es otra discusión, ¿no? El hecho es que, bueno, hay números, ¿no? 300.000 documentos publicados sobre una diversidad enorme de temas. Hay
72.000 demandas de información de personas que piden 162.000 informaciones. Porque tú puedes hacer una demanda, quizás la has hecho, y pides 2 o 3 informaciones, ¿cierto? Entonces son 162.000 informaciones. Yo puedo ir por ejemplo, puedo ir al Ministerio de Economía y decir, mire, aquí vengo, necesito estas informaciones estadísticas. Te digo porque yo lo hacía usualmente. Necesito esta información estadística sobre importaciones, sobre las empresas que están vendiendo, sobre los precios en los que compraron. Y me dice, mire, fíjese que esa información no se la podemos dar. ¿Por qué? Te tienen que explicar por qué. Claro, claro. A ver, ya les dije que se han solicitado más de 162.000 solicitudes específicas, requerimientos de información. Muy bien. De estos, en el caso del Ejecutivo, 800 más o menos se reservaron. O sea, no te la dan por distintas razones y te tienen que explicar. Pero también las instancias del Ejecutivo han sido demandadas aproximadamente 800 veces en el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque, a diferencia de otras leyes, en este caso la ley de acceso tiene una entidad garante, que cuando hay un diferendo entre el que la solicita, por ejemplo tú, y el Ministerio de Economía, da la última palabra. Si tú en un plazo perentorio que define la ley vas y lo presentas en el Instituto de Acceso a la Información Pública, el instituto dirime el conflicto. ¿Qué ha sucedido en la práctica? De las 800 demandas que han tenido las 84 instancias del Ejecutivo, en 275 el instituto falló a favor del solicitante. De esas 275, se le entregó la información al solicitante en 260 casos. Solo en 15 casos el titular fue sancionado por no darla. El titular fue sancionado por no darle información. Por no darla, y el titular se ha amparado en la sala de lo contencioso, que es donde van a dar la mayoría. Claro. Pero tú tienes, por un lado, partes con 162.000 solicitudes. Y después tienes, al final, 15 casos de amparo. Es el 0.0000. Ahora, ¿qué queda en el medio? Gente que no sabe que puede demandar al instituto o cómo hacerlo, y no va al instituto, se queda sin la información. Ahora hay 8 reservas que están en la ley, más 3 que agregó la Sala de lo Constitucional, que son especialmente complicadas. Marcos, cuando regresemos, yo quiero también preguntarte sobre quiénes se resisten a la aplicación de la ley. Hay gente que se resiste todavía a dar información. ¿Qué tipo de funcionarios se resisten? Hablan de las alcaldías, hablan de algunos ministerios que todavía como que no logran entender cuál es realmente el fondo de la ley y lo que la ley les pide que hagan. Esa va a ser nuestra propuesta en nuestro segundo bloque. Ya regresamos. Bueno, y seguimos con Encuentro con Julio Villarán, platicando con Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia. Voy a un ministerio, Marcos, y me dicen, no, mire esa información, no se la den, ese señor mucho molesta. Y no le den esa información, ahí después va a andar diciendo cosas. Y no, o ese periódico no se la dé porque nos va a publicar algo, no se la den. ¿Qué debo hacer yo si no me da una información que yo creo que no le estoy pidiendo información secreta como está establecido, sino que le pido cosas que pueden manejarse públicamente, pero me la niega? Ese funcionario, ese ministerio tiene que darme algo por escrito, y si no me da nada, ¿qué hago, Marcos? Bien. Lo primero que te tiene que dar la oficina es un documento que certifica que entró tu solicitud. Tiene fecha, tiene hora. A partir de eso empiezan a correr los tiempos de la ley, que son 10 días hábiles, si la información es actual, 5 días más si es de especial complejidad, porque hay distintas cosas que se piden, y 10 días
adicionales a los 10, 20 en total, si es una información anterior a 5 años de existencia. O sea, si tienen que ir a archivos, buscar ese tipo de cosas. Máximo 20 días hábiles. La ley del Salvador es la segunda, después de la de Perú, con menor tiempo. Chile, México, que fue la ley emblemática, España, Uruguay, que son países que en términos de transparencia salen mejor punteados del Salvador, tienen muchos más plazos para que responda el Estado. Muy bien, pero te dicen que no, ¿no? En el tiempo perentorio tú tienes que recibir en tu correo o te tienen que convocar, ¿cierto?, a darte la respuesta. Te la pueden dar, a ver, en general, el ministerio no rinde cuentas. Eso es otra cosa. Es decir, la ley de acceso a la información lo que garantiza es que te dan los documentos que tú estás pidiendo o relacionados con los que tú pides. Si tú pides mucho, te van a entregar muchos documentos. Quiero decir que si vos decís, quiero que me hagan una tabla y un gráfico así, 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 no están obligados a hacerlo por ley. Lo que te tienen que dar la información... La información en grueso, digamos. Bueno, uno de los grupos grandes de solicitantes son estudiantes que están haciendo tesis, ¿no? Si no existiera límites, prácticamente lo que hace es que el ministerio le termina haciendo la parte empírica de la ley, ¿cierto? Deme el gráfico así, póngamelo así, es decir, sí. Pero la documentación te la tienen que dar en un CD, o te la tienen que dar en una USB, o te la tienen que dar en papel. Muy bien, no te la dan. Tú tienes que leer por qué no te la dan. O no me contestan, Marcos. Eso es más grave. Si tú no te contestas, no te contestan, te vas directo al instituto. Me voy al Instituto de Acceso a la Información. Es más, ellos tienen 10 días para contestar, más 5 en caso de que es compleja, más 20, más 5 más si es histórica, 20 máximo. ¿Sí? Si no te contestan en 20 días hábiles, a ver, si te piden, la base son 10. Si te van a pedir 5 más, te tienen que avisar. No es que vos vas y dices, no está, como quien va a la sastrería o a la tienda. Te tienen que decir, hemos hallado y por lo tanto tomamos 5 días más o máximo a los 20 días se completa el proceso. Si no te contestan, que a veces se produce eso, tú te vas inmediatamente al instituto, ¿cierto? Y el instituto comienza un proceso. Hay algo interesante. Ahí lo que haces es denunciar, digamos, al funcionario o a la entidad. Lo denuncias. Y demandas la información. Entonces, en esto hay 2 cosas fundamentales. Una, la entidad debe ser sancionada, el funcionario debe ser sancionado. Y no necesariamente el titular, sino el que tenía la información. Eso es bueno, porque imagínense el titular de salud o el de educación, que tiene más de 46.000 empleados, sería ilógico que sea el ministro el encargado de todo. Pero esa información en el lugar está, y el que no la entregó, porque el oficial de información se la solicita el que la tiene. Y cuando se va a juicio, por llamarle así, le dicen, bueno, no, mire, yo aquí tengo el memorándum. Si no, sancionan al oficial. Yo aquí tengo un memorándum que se lo pedía a la persona de contabilidad y no me contestó. Bueno, se ponchará al de contabilidad. Ha pasado un montón de veces. Mira que hay gente que tiene multas de 5 y 6 mil dólares. ¿Cierto? El máximo creo que son 9 mil dólares. Porque está contado en términos de salario mínimo. Quiere decir que las multas son fuertes. Y el instituto inmediatamente pasa el caso a ese ministerio, a esa alcaldía, a esa dependencia. Claro. Hay mucha gente sancionada, Es decir, mucha gente, el instituto debería hablar más de esto, ¿verdad? Nosotros hemos colaborado todo el tiempo. Es más, hay mucha gente que va al instituto y nos busca a nosotros si es una entidad del gobierno nacional. Cuidado, si es una alcaldía, no, porque no tenemos injerencia sobre una alcaldía. ¿Tú sobre el Ejecutivo? Yo les voy a dar un caso. Hace poco, hará unos meses, una persona pidió información sobre los deudores de FOSAFI. ¿Quiénes son los deudores de FOSAFI? Toda la gente que tenía plata en los bancos cuando eran bancos públicos y al ser privatizados quedó una deuda. ¿Correcto?
de esas personas porque tenían préstamos con el Banco Agrícola, con el Banco Salvadoreño. Dijeron, con el Banco aquí ya Comercial. la hicimos, no le pagamos. No, esa gente quedó en una lista, se hizo un fideicomiso que se llamó FOSAFI. Entonces, a alguien se le ocurrió hoy preguntar si habían pagado o no y cuánto habían pagado. FOSAFI la negó. Esa persona recurrió a la Secretaría, hablamos con el BCR y con FOSAFI, y el de FOSAFI nos dijo, mire, es la primera vez que pasa esto. Yo no me animo a darla porque son nombres de personas y me pueden acusar de que, sí, porque, a ver, cuando hay datos, si piden información relacionada con Julio Villagrán, por ejemplo, tú estás en una lista de deudores de cualquier tipo, ¿no? El Estado generalmente no la da, porque protege la privacidad de Julio Villagrán. Miren que aquí hay de sal y de azúcar. No es lo mismo estar de un lado de la barda que estar del otro. Una de las cosas que más se solicita son expedientes de salud. Expedientes laborales también está alto en el ranking. Pero, si tú fueras empleado público, yo no pudiera pedir tu expediente laboral. Solo tú lo puedes pedir. Eso se llama información confidencial. Tiene que ver con la privacidad de las personas. Pero en el caso de FOSAFI, había un artículo en la ley del fideicomiso que decía que la información esa era pública porque era un caso de interés nacional. Y el problema particular ahí es que no es una deuda de Marcos Rodríguez o Julio Villagrán privada con un banco, sino con el público, sí, con los que pagamos impuestos. Bueno, para no hacerles larga la cuestión, nosotros intervenimos y nos dijeron siempre no. Entonces dijimos, bueno, nosotros nos vamos a permitir asesorar al solicitante. Fíjate, la Secretaría de Transparencia se le asesorando al solicitante contra FOSAFI. Porque estamos haciendo un estudio sobre la privatización de la banca y consideramos que 20 años después o 30 es hora de que la gente sepa qué pasó con su dinero. Porque si la ley de acceso a la información es pública, los bancos también eran públicos, claro, hombre. ¿Y entonces? ¿Cierto? Se la dieron. ¿Se la dieron? Sí. El instituto sancionó que sí. A ver, en una de las críticas que han habido ahora, porque con el aniversario siempre hay evaluaciones, la FUNDE en especial señala que el instituto se está demorando mucho en procesar los casos, lo cual es cierto. Es una deficiencia de la ley. El instituto tiene problemas financieros, ¿cierto? No, como todas las instancias públicas. En el sistema judicial uno puede estar 5 años en un juicio, ¿cierto? Pero lo cierto es que todo en esta ley tiene plazos, menos el instituto. Entonces posiblemente va a haber que ponerle algún plazo al instituto también. O sea, la ley es perfectible, claro, todo puede mejorar, ¿no? Pero la ISD, otra ONG, hizo un estudio, ellos le mandan la misma información, se la solicitan a 30 organizaciones. Y después evalúan la calidad, el tiempo de la respuesta. Y encontraron, como nosotros, que el tiempo promedio 7.7 días. 8 días, entre 7 y 8 días. Un poquito más de una semana. El promedio. El promedio. Pero hubieron casos de 30 días. Dependiendo de la información. Nosotros le pedimos al instituto un ranking que hizo sobre información oficiosa, o sea, la que está expuesta. Y le pedimos a la ISD las respuestas de las entidades. Y yo mandé carta a todos los titulares que estaban abajo en el ranking. Porque esa sí es mi función. No es contestar por ellos, pero sí velar, claro, y decirle al presidente, mire, acá estas instituciones se están atrasando. Creo, no estoy seguro, que el Ministerio de Economía no salía muy bien punteado. ¿Cierto? Bueno. Pero bueno, entonces uno les avisa, dice, por favor, me informan cuando introduzcan cambios, y les damos hasta asistencia. Porque somos una entidad del Ejecutivo también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan, en última instancia, lo más importante es que pudiendo la gente tenga la información que debe tener. Bueno,
Ya me confirmaste algo. Ahora, como cualquier máquina, nosotros estamos sentados aquí, están las cámaras, nos están filmando. Mañana se pueden romper o dejan de funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Uno la repara, la arregla. O sea, no hay nada perfecto en el mundo, claro. Pero una cosa es cierta. Esta es una de las leyes más exitosas del país. Los estándares de implementación en general en el Ejecutivo son muy altos. En las municipalidades son muy bajos. Cuando nosotros vamos en rendición de cuentas al interior del país y tú escuchas a la gente, te das cuenta que son muy bajos. Perfecto. El padre Tojeira decía en un artículo en ocasión del 7º aniversario de la Ley de Acceso a la Información, el padre Tojeira decía en una de sus partes, en un artículo que se publicó, que las grandes deudas en temas de información es el caso de los militares y el caso de la hacienda pública. Son dos casos, decía él, donde hay mucha deuda de información que no se da. Ese va a ser el planteamiento que le vamos a hacer a nuestro invitado, Marco Rodríguez, secretario de Transparencia. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, platicando con Marco Rodríguez, secretario de Transparencia. Marco, si yo te digo, mira Marco, fíjate que tengo esta información, o llego a tu oficina y digo, secretario, aquí tengo esta información, fíjese que no me dan información ese ministerio y yo quiero más bien que me den información, no quiero ir a juicio. ¿Tú puedes mediar un poquito en esto, Marco? Claro, yo lo que hago, analizo. Tenemos gente especialista. A ver, nosotros trabajamos desde antes que nombraran el instituto. Montamos la ley. Contestamos cosas bien difíciles. O sea que conocemos la ley al dedillo. Entonces decimos, mire, la reserva está bien hecha, por tal y tal y tal razón, pero si usted quiere vaya al instituto. ¿Y qué hago? Hágalo así. Desde un correo electrónico, no tiene que hacer gran cosa, ¿verdad? Va y lo manda al instituto y pregunta tanto. O puedes decir también, no, tiene razón esta información, no sé por qué no se la dan. Sí, como hemos hecho el caso Fosafi. Incluso era dudoso. Para nosotros hay casos que nos metemos porque nos parece interesante ver cómo termina la película, ¿cierto? Entonces, usted dice, bueno, ¿y por qué se meten en eso? Muy simple. Nosotros no juzgamos, juzga el instituto. Es bueno el instituto para que usted llame a preguntar, reguliche, porque el juez generalmente no orienta, porque puede estar adelantando criterio. ¿Es correcto? Y no le corresponde. Sin embargo, un tercero, un abogado, sí te puede decir, mira, esto es así, 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 así. Entonces la gente puede recurrir al instituto, puede poner una demanda al instituto, también nos puede llamar a nosotros, ¿no? Y ustedes entran a la web y pon gobiernoabierto.gov.sb o Transparencia SB, y ahí están los números telefónicos. Incluso ahora vamos a abrir un portal para quejas y avisos, muy bien establecido. Y en varias oportunidades hemos asesorado a la gente. Mira, Marco, y digamos algún ministro que es frecuente que no dé información, que se resista a estas cosas, tú pudiste haberle llamado o tú pudiste haber dicho al presidente, mire, este funcionario se resiste y estamos teniendo problemas con la información que no quiere dar. Sí, también he llamado. Generalmente el valladar no está en el ministro, está en escalones anteriores. Pero cuando uno le dice al ministro, aparte como yo estoy del mismo lado, soy funcionario del Ejecutivo, le digo, mira papá, acá te van a masacrar. Y ¿Ya pasó eso, sí, Marco? Sí, lo que te va a tocar. Yo no puedo poner casos porque es poco elegante. Sí. Pero se han dado casos, sobre todo en el sector económico y financiero, donde hay mucho miedo y muchos intereses. ¿Cierto? Que sí, que se ha dado, ¿no? Y tengo buena relación. Y yo no tengo por qué decirle, tú eres malo, 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 malo. Le digo, te van a masacrar. No podés ganar. Te va a tocar $9,000, hombre. ¿Cierto? Es decir, entonces, claro, a veces la persona solicitante no sabe, y se queda ahí brava, ¿va? Ahora, claro, hay distintos valladar. Hay información que es muy abundante. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos,
Hay una discusión histórica sobre cómo se calcula la fórmula, etcétera, etcétera. Me acuerdo que desde la época en que de los primeros ministros de Economía de los gobiernos del cambio, Héctor Dada. Héctor Dada primero. Ahí estaba la discusión sobre cómo se calcula la fórmula. Hay una cosa que se llama datos abiertos. ¿Qué quiere decir? A ver, cuando el instituto ya falla sobre un punto, no tiene que fallar 2 veces. Ya hay un precedente. Y tú sabes que vas a perder, pues, porque ya hay un precedente que no te vas a poder decir. 2. Cuando mucho se pide una información y cuesta mucho armar esa información, cuando se responde a la persona que lo pide, a una, se publican los documentos en la web. Eso antes no era así. Lo puso hace un año, menos de un año, el instituto por solicitud nuestra. ¿Qué quiere decir? Que si tú pides una información y te dan un documento así, ¿cierto? Ese documento se tiene que subir a la web también. ¿Para qué? Porque si mañana Juan Pérez va a pedir la misma información, le dicen, hombre, ya está subida, ahí está. Y tú reduces los costos de dar información. Esto de la información pertinente y no pertinente es discutible. De hecho, la Sala de lo Constitucional, cuando agregó 3 valladares a la ley, uno, que para mí es terrible, dice que el oficial de información valorará si es relevante. Y después uno de los magistrados dijo, es que pidieron información hasta cuánto cuesta un lápiz. Bueno, él lo que se olvidó es que la prensa gráfica publicó un artículo sobre la papaya de Lorena Peña que valía $1 y se la dieron. No creo que el lápiz de la Corte sea distinto a la papaya de Lorena Peña. Puede haber gente que lo pida para molestar, que la hay, como en todo. Pero también puede haber gente que es ofertante de papelería y útiles de oficina y quiere saber cuánto gastan en determinadas cosas para saber si quiere competir o no. Por eso, cuando usted dice si es relevante o no, la pregunta es, ¿para quién? ¿Para quién es relevante? Puede ser que para una persona del común no sea relevante, pero para un empresario que oferta determinados productos sí resulte relevante, ¿no? Entonces, en todo caso, lo grave de la sala es que introduce un requerimiento que no existiera, legisla cuando no debe legislar. Se ha dicho hasta la saciedad que esta sala legisla, ¿cierto? Y resulta que hoy el titular o el oficial de información, peor, decidirá si lo que tú pides es relevante o no es relevante. O sea que ni entras al proceso, ¿no? Entonces nosotros en su momento dijimos que era muy grave esa decisión de la sala. De hecho, ahora tengo entendido, no conozco los casos específicos, pero hay 2 o 3 casos en una situación justamente de proceso, 3 me dicen, ¿no? En la sala, en el instituto, porque hay entidades que se han amparado en esta decisión de la sala y el instituto debe decidir si la va a aceptar o no la va a aceptar. Si el instituto no la acepta, entra nuevamente en contradicción con la sala. Con la sala. La pregunta es, ¿quién decide sobre la ley? ¿La sala, el instituto o la Asamblea Legislativa? Perfecto. Marcos, quiero aprovechar. El padre Chema Tojeira dice, la gran deuda sigue siendo el tema militar, el tema policial, inclusive puede ser, y el tema de la hacienda pública. Ahí falta meterle diente para que realmente la información fluya y que se puedan conocer muchas cosas. Bueno, yo creo que tiene razón. A ver, la guerra es un capítulo que todavía no cerramos, lamentablemente. ¿Cierto? Se quiso cerrar con la ley de amnistía, después la ley declararon inconstitucional, dale. Para mí, cuanto antes se cierre, mejor. Lo que usted no puede cerrar es el dolor de las personas que han sido afectadas por la guerra. Pero sí puede lograr que reine la verdad. Entonces,
Yo creo que la Fuerza Armada ha respondido que los documentos no existen, porque lo que se deniega por reserva es el 1%, claro. Pero en general el no existen es el 5%. Y al 5% son 8 por 5, 4.200. En muchos casos no existen. De hecho... O desaparecieron. O no se produjo. La información sobre los viajes de los presidentes estaba fragmentada. Agarraron a Funes. No, es que el derecho ciudadano... Pues veamos la de todos los presidentes. ¿Qué resultó? Que los presidentes anteriores habían viajado más que Funes. De hecho, el titular más viajante era Ana Vilma de Escobar. Y que los expresidentes en ningún lado figuraba cuánto dinero se había gastado ni quién eran los acompañantes. ¿Por qué? Porque ese documento no se producía. ¿Por qué no se producía? Porque se consideraba seguridad del Estado. Hoy, la información sobre los viajes de Salvador Sánchez Serén está expuesta. ¿Han leído ustedes en algún periódico que qué bueno que esa información está expuesta? Nadie dice nada. O sea, que si tú me dices, se sienten los funcionarios acosados, molestos, en muchos casos sí. ¿Eso está bien? No, no está bien, tendríamos que tener una actitud más abierta. Aún, ¿hay dolo a veces? Sí lo hay. Sí lo hay. Es decir, daba la impresión que mucha información era del 2009 en adelante, como que antes no había país, ni gobierno. Nosotros solucionamos, ¿sabe cómo solucionamos? Damos toda la información del 2009 para atrás y del 2009 para adelante y se acabó la discusión como hicimos con los viajes. Marcos, Ministerio de Defensa tiene una deuda. ¿Sí? Si es mucho en la documentación que no encuentra. Es decir, en algún momento, creo que tiene una deuda, hay que ver con el instituto, pero no está fácil. Ministerio de Hacienda, a ver, tiene una deuda, pero no pueden decidir ellos si la pagan o no. Porque en El Salvador usted puede saber cuánto costó la papaya de Lorena Peña, pero no puede saber quién paga impuestos y quién no paga impuestos. Ese es el planteamiento que se hace. Es ridículo. La información que Hacienda debería dar a conocer es quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos. Hay un artículo 28 en el Código Tributario que dice que toda la información relacionada con los contribuyentes es secreta, es reservada. Y eso ha sido un valladar enorme, por eso Hacienda no quería dar la información sobre los que declaraban financiamiento a partidos políticos. Al final la Sala de lo Constitucional excepcionó eso nada más. Sí, ¿por qué eso? Y tú dijiste que Arena le había dado $200,000 a... en el último, sí, al PCN. Yo no sé, a ver, quiero aclarar una cosa. Dice, ¿y por qué no investiga, gana y afuera? Yo no investigo nada, hombre. Esa información estaba en los archivos. La Sala de lo Constitucional decidió que se hiciera pública. Está expuesta al público y usted puede entrar y verla. ¿Quiere saber por qué fue eso? Pues pregúntele al PCN, que es el que informó a Hacienda. ¿Cierto? Es que todo es, dígame por qué. Pero estaba relacionado, insinuaste tú, al tema de los puestos en Asamblea Legislativa. Mira, yo realmente, es de enero y febrero, antes las elecciones. Tendrían que tener la bola de cristal. Sí, claro, a ver cómo iban a quedar. Yo no creo, pero Marcos Rodríguez no cree, por su intuición, no me corresponde investigarlo. Tendría que el PCN explicar. Yo, si me decís a ojo de buen cubero, ¿qué creo? Que era una transferencia relacionada a publicidad en los lugares donde iban en coalición. ¿Qué es más probable? ¿Que sea eso o que sea la dirección de la Asamblea? No, dada la fecha, lo más. A ver, no quiere decir que se acierta ninguna de las dos cosas, ¿cierto? Pero es bueno que se sepa. Claro que es bueno que se sepa. Hacienda dijo que no es ilegal que haya este tipo de, digamos, de regalías o donaciones a los partidos. No, claro. A ver, para mí, el financiamiento político debería estar mucho más regulado. Se ha hecho público a través del Tribunal Supremo Electoral con la nueva ley de partidos políticos desde hace un año, más o menos, 2.
Y ahora con Hacienda por esta... Entonces nosotros le pedimos a Hacienda la información una vez que estaba resuelto, ¿va? 2006-2017 y la publicamos. Y después le pedimos enero, febrero, nos la dieron y la pedimos por acceso a la información pública. No crea que Marcos Rodríguez fue y dijo, dame tal papel que lo quiero publicar. No, por acceso a la información pública. Y ahí está. ¿Cierto? También aparece, si ustedes miran la información que está en la web, que hay algunas entidades, aparecen universidades, aparecen 2 ONG y una no existe, que da 7 millones de dólares. No existe legalmente. ¿Cómo cree usted que una ONG que no existe legalmente va a tener 7 millones para darle un partido? ¿Hablas de la de Rodríguez Sport? No, hablo de la Fundación Libertad y Progreso. Es decir, hay 2 donaciones relevantes. Una por 7 y otra por 12 millones de dólares en todo ese periodo. No es una, son varias que suman esa cantidad, ¿no? La de 12 millones es del Centro de Estudios Rodríguez Sport y la de 7 millones es de Fundación Libertad y Progreso. ¿Que tú pones en duda la actividad de estas 2 fundaciones? La Asociación Rodríguez Sport debería explicar de dónde vino el dinero, porque ya salió tocada en el caso de los fondos Taiwán, que son anteriores a esta fecha. Esto empieza en el 2006, lo de Taiwán fue 2004. O sea que aquellos eran unos 10, estos son 12. A ver, es un centro de estudios que yo no conozco que hayan publicado ningún estudio, pero mucha plata tiene. ¿Cierto? Porque tampoco es que usted va a una librería, vaya y pregunte si hay algún documento del centro de estudios. Es un centro de estudio que no estudia, pero tiene mucha plata. Y la otra está peor. Va usted a Gobernación, pide, si existe, aparte lo puede pedir usted también, no se crea que Marcos Rodríguez investiga y se pone un antifaz. No, se puede pedir por acceso a la información pública, ¿no? No aparece y le en los dice registros que no aparece. Entonces dice, bueno, y usted recibe 7 millones de una fundación que no existe. Y hay 2 preguntas. Primero, cuénteme quiénes son. Y segundo, ¿de dónde sacan toda la plata? Eso ya no es una pregunta para el acceso a la información, es una pregunta para Fiscalía. Para Fiscalía. Marco, cuando regresemos te planteo cuáles son los grandes retos que tiene el tema del acceso a la información en el país. ¿Qué es lo que puede venir en estos años que vienen? Se celebran 7 años de vigencia de la ley, pero ¿qué falta? ¿Cuáles son los retos? De eso vamos a platicar con Marcos Rodríguez al regresar. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, platicando con Marcos Rodríguez en esta mañana de viernes. Marcos, y esto de los contratos, las licitaciones en el Estado, sigue teniendo quejas. Dice, bueno, siempre el funcionario, siempre el alcalde, siempre el funcionario, el ministro o los otros que están debajo de él, siempre piden el rucurrucu que decimos los salvadoreños ante contratar a empresas para hacer servicios o otro tipo de cosas. ¿Esto se puede medir, este tipo de cosas que se están dando? A ver, ¿qué se puede y qué no se puede? Usted no puede pedir la documentación de una licitación antes de que esté concluida, porque entonces usted altera el proceso y puede presionar, ¿verdad?, por la toma de decisiones. Pero, lo que sí existe es que terminada la licitación, cualquier persona puede pedir su documentación y las distintas ofertas que se han presentado. Eso ya es algo, porque usted puede ver cuánto ofertaron. Ustedes me dirían, no, pero si hay rucurrucu, lo cargan a... Bueno, entonces, cuando usted ve, usted podría ver una empresa y qué es lo que ofrece en proyectos similares y alternativos. Y después ve Fiscalía si hay indicios. ¿Qué hace Fiscalía? Estudia los movimientos financieros. Por eso tenemos toda esta discusión sobre enriquecimiento ilícito y las declaraciones de probidad. Si usted sale del gobierno y ha multiplicado por 10 su fortuna y ha trabajado todos los días en el gobierno, cualquiera le preguntaría de dónde sacó tanto pisto. Y eso es lo que está haciendo la sección de probidad, que nunca hizo en la historia.
y que la única vez que lo trató de hacer, que fue cuando salió el gobierno del presidente Flores, la misma corte, liderada por el doctor Calderón, que dicho sea de paso y está en juicio civil, ¿no?, le sacó los dientes a Providad. Te dice, y este hombre siempre hablando de la historia, no, es que uno tiene que ver las cosas en su proceso. No es que usted nunca dijo nada y de golpe aparece siendo el paladín de la ley de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, sucede. Puede suceder, sí, sucede, es un caso en todo el mundo. Usted tiene en América Latina ahora el caso de Odebrecht, la empresa brasileña, constructora de caminos. Pero te voy a decir algo interesante. Los mayores escándalos que salen, en España hay un escándalo espantoso de financiamiento del sector empresarial al PP, al Partido Popular, que es el partido de gobierno, y ha marchado presa un montón de gente. En la mayoría de los casos, no es que van rucu y alguien se queda con la plata porque está robando. La mayoría de los casos es financiamiento político, es dinero para la campaña. Yo me atrevería a decir a ojo de buen cubero que el 50%, si no más, de los rucu en el mundo tienen que ver con el financiamiento electoral. ¿Ese es el caso del dinero de Taiwán, en el caso de Francisco Flores? También. A ver, Francisco se pudo haber quedado con algún centavo, ¿cierto? Pero Arena ya aceptó que era para la campaña. El hijo de Francisco, de Flores, ya dijo que era para la campaña. El Faro ya sacó cheques que demuestran que ahí fueron a titular, que estaban en campaña, que ese dinero fue a dar a Costa Rica, de Costa Rica fue a la Rodríguez Por, de la Rodríguez Por fue a Arena, y de ahí fue para financiar campaña. ¿Y Taiwán qué dijo? No, que era para los damnificados, para lo del terremoto. Esa plata nunca entró al Estado. De hecho, el presidente que era presidente de Taiwán cuando eso, está preso por corrupción en Taiwán. Lo que dice Arena es, no, nos dieron este dinero y habíamos hablado y de rucu y de presidente a presidente. Pues el otro está preso por corrupción. Claro, si no es cherada, que son recursos públicos de la ciudadanía de Taiwán y de la ciudadanía de El Salvador. Por eso mucha gente ha dicho de que realmente las cuentas las debió haber dado Arena, no las debió haber dado Paco Flores en el caso. Yo no entiendo cómo el fiscal no le ha abierto causa de investigación a Arena. Yo le puedo asegurar que si del FMLN se tratase, ya tendría una causa de investigación. ¿Por qué no lo ha hecho? Hay que preguntarle al fiscal. Yo no tengo idea. Está investigando lo del financiamiento de estas dos ONG que son... No sé. Marcos, ¿cuáles son los grandes retos del acceso a la información? ¿Qué crees tú que... Hay dos o tres. ¿En qué deberíamos avanzar? La ley se puede perfeccionar, pero poquito, porque es muy buena. Se puede apoyar un poco más al Instituto de Acceso a la Información Pública, para que tenga más capacidad de responder en tiempo. 3, hay que destapar el artículo 28 del Código Tributario. A ver, hay 3 informaciones que los países escandinavos se saben. ¿Cuánto pagó fulano de tal o tal empresa? A ver, ¿cuánto declaró, cuánto dedujo y cuánto pagó? Punto. Es bueno saber, es decir, a ver, Jaime López de la FUNDE decía el otro día que se fue al CNR, a un lugar a ver los estados de cuenta, y sacaba promedio de que grandes empresas del país dan pérdida todo el tiempo, o ganan un 1%, su rentabilidad es del 1%, y que él se preguntaba qué sentido tiene una empresa que le da con mucho trabajo el 1% de ganancia cuando el banco le da el 4%. ¿Cuál es la medida inteligente? Cierre la empresa y ponga el dinero en el banco.
Y si no es así, ¿por qué mantiene la empresa durante 10 años? Quizás porque no da una ganancia del 1%. La da en cuentas, en papeles, pero en realidad no. Después tuvimos entonces el financiamiento del Estado, ¿no? Es algo que debe ser más transparente, definitivamente. En algunos casos, yo no digo que se deba perseguir, pero en todo caso es bueno que la gente conozca, que sea público, porque es su Estado también en este caso. Y estoy hablando de personas y de empresas, de contribuir, es decirlo. Así como saben mi salario, deberían saber si pago impuestos o no pago impuestos y cuánto pago. No es pecado, pues cuando aprobamos la ley de acceso a la información pública decían que algunos titulares íbamos a tener problemas con las maras. Mentira, nadie ha tenido problemas con eso. Mira, Marco, en otra... Y el otro tema es el financiamiento político. No solamente quién paga, sino dónde y cómo se usa la plata. Porque mucha plata del financiamiento político no termina en los partidos. Termina las agencias y empresas de comunicación, que cuando hay elecciones se hacen su agosto. Y bueno, ¿y usted está envidioso? No, yo no estoy envidioso. Solo, ¿no? Mi única situación es que la democracia no podemos dejarla a quien tiene más plata. Es un ejercicio político, cívico, democrático. No es un problema de chequera nada más. Porque entonces volvamos a posición anterior, cambiemos la Constitución y pongamos que el Estado no le pertenece a la ciudadanía, sino que le pertenece a los que tienen más plata. Pero digámoslo claramente, no digamos que pertenece a la ciudadanía, pero después hacemos todo un arreglo y los que pueden ganar son solo los que tienen más plata, porque el otro simplemente no puede competir. Marco, para cerrar, necesitamos meter la cultura de pedir información que es necesaria para la gente. Sí. Necesitamos la cultura de que el funcionario se abra, también, que muestre, que sí, diga, que tenga voluntad. Sí. Y también la cultura de que se lleven los archivos, que se lleve la información adecuada en todo el servicio público. A ver, si el funcionario la ve bien y tiene voluntad, mejor, porque va a estar más contento y duerme mejor. Pero en términos de ley lo importante es que la información se la den. Si el otro queda contento o no queda contento, es su punto de vista personal. Digo porque ha dicho, todavía hay una cultura de resistencia. Claro, hombre, tiene 200 años de oscuridad y no 6 años de implementación efectiva de una ley. ¿Cómo va a cambiar la cultura en 6 años, hombre? Es difícil. Es que Marcos, es hasta ridícula la formulación. Marcos, gracias por venir con nosotros y poder hablar de estos temas que usualmente no tiene mucho acceso a la población. Gracias por la invitación y es un gusto estar siempre aquí contigo. Perfecto, gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Si usted quiere ver esta entrevista, la puede ver a las 11 de la noche en su retransmisión. Y si también tiene acceso al canal de YouTube de Informa TVX, ahí también puede encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. Tengan todos un feliz día.